Bienvenidos estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de partículas cargadas en campos eléctricos uniformes. Dice el ejercicio que dos placas metálicas horizontales, cada una de 100 milímetros de lado, están alineadas una sobre la otra con una separación entre ellas de 10 milímetros. Dice el ejercicio que se les proporciona una carga de igual magnitud y de signo opuesto, de manera que se genera un campo eléctrico uniforme hacia abajo de 2000 newton sobre coulomb. Entonces el campo eléctrico, si lo queremos ver de forma vectorial, por el hecho de ir hacia abajo sería de negativo 2000 newton sobre coulomb en dirección de Y o de J unitario. Dice también que una partícula con masa de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos y con una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6 coulomb parten del centro de la placa negativa inferior, con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. Primero nos piden que describa la trayectoria de la partícula. Nos pregunta contra qué placa se impactará y dónde se impactará en relación con su punto de partida. Entonces, vamos a ver un poco respecto al movimiento de esta partícula. Algunos datos de interés nos dice que la velocidad inicial son, al menos en magnitud, de 1 por 10 a la 5 metros por segundo. El ángulo de disparo es de 37 grados. Aquí con respecto a las placas, sabemos que la separación entre ellas es de 10 milímetros, que es lo mismo que yo diga 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Verdad? Perdón, 10 por 10 a la menos 3. Bien, tenemos entonces la partícula, la voy a dibujar de este lado, a pesar de que dice que está en el centro, ¿verdad? Pero voy a asumir que la otra parte no está ilustrada. Y la partícula va a ser disparada con una velocidad inicial, formando un ángulo θ respecto al horizontal. Ahora, para describir la trayectoria que va a formar la partícula, porque aquí podría hacer muchas cosas, por ejemplo, podría agarrar hacia arriba, agarrar hacia abajo, eso va a depender de las ecuaciones del movimiento de la partícula. Así que para esto observamos que si aquí tenemos un campo eléctrico, al aparecer esa partícula que tiene una carga Q, inmediatamente aparece lo que sería una fuerza eléctrica. En este caso, la fuerza eléctrica apunta en la dirección del campo en virtud de que la carga de la partícula pues es positiva según se logra entender del enunciado. Así que si hacemos las ecuaciones del movimiento, tendría que la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Lo mismo si hago la sumatoria de fuerzas en el eje X. En teoría tendría que ser la masa por la aceleración en X. Veamos que en X no tengo ninguna fuerza, porque la única fuerza que aparece en este caso es la fuerza eléctrica. Recordemos que el peso no lo consideramos para efectos de ejercicio, debido a que la fuerza gravitacional es mucho menor que la fuerza eléctrica, porque siendo realistas tendríamos que poner aquí también masa por gravedad, pero no lo haremos. Entonces, igual, aunque estuviese, ¿verdad? No tendríamos aceleración en X porque ambas caen únicamente en el eje Y. Así que la aceleración en el eje X va a ser igual a 0. Ahora, veamos en el eje Y. En el eje Y tengo, bueno, en la dirección del campo tengo la fuerza eléctrica y esto sería igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Recordemos que la fuerza eléctrica es la carga de la partícula por el campo eléctrico. Y esto sería pues la masa por aceleración. Entonces vemos que la aceleración en Y sería la carga por el campo dividido entre la masa. Así que en este caso vamos a decir que es hacia abajo, ¿verdad? Porque en este caso podemos observar que la fuerza efectivamente apunta en la dirección de negativo Y. Así que le vamos a poner de un solo el negativo, aunque ojo, esto pues la fórmula tal cual va así, pero vamos a tomar ya el negativo del campo para que nos quede, ¿verdad?, una aceleración negativa y nos permita describir mejor la trayectoria. Ahora bien, observemos esta aceleración. Si ustedes se fijan, si yo pongo el vector de aceleración, tendría 0 en el componente X y negativo la carga por el campo sobre la masa en el componente en Y.
Si ustedes se fijan, tenemos un movimiento de una partícula donde en X, ¿verdad?, es un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración, y en Y es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Si recordamos un poco allá de nuestras clases iniciales de física, recordaremos que en el caso, por ejemplo, de la caída libre, teníamos que la aceleración vectorialmente era 0 en la dirección de X y el negativo de la gravedad en la dirección de Y o dirección de J. Observen ustedes que aquí tengo un símil muy grande entre estas dos aceleraciones. Por ejemplo, en X, ¿verdad?, es 0 y en Y o en J es un valor constante porque la carga, el campo y la masa son constantes, al igual que lo es la gravedad, y es negativa. Significa entonces que en este caso lo que yo tengo básicamente es algo muy similar a un movimiento, perdón, no de caída libre, un movimiento de proyectiles. Aquí, perdón, un movimiento de proyectiles. En el caso, ¿verdad?, de los proyectiles, pues siempre era un movimiento parabólico cóncavo hacia abajo. Así que en este caso se cumpliría, ¿verdad?, que el movimiento de esta partícula va a ser justamente el movimiento de un tiro parabólico. No podría decir proyectil porque los proyectiles tienen que cumplir esta condición, ¿verdad?, con respecto a la aceleración, pero sí al menos describe una trayectoria muy similar. Significa entonces, ¿verdad?, que la trayectoria de la partícula va a ser parabólico hacia abajo. Aquí hay que ser cuidadosos con algo y es con respecto a la aceleración. ¿Qué habría pasado si la carga también es negativa? Entonces esto sería positivo. Y la aceleración entonces ya no va hacia abajo, o sea que esto ya no sería parabólico hacia abajo, sino que sería parabólico hacia arriba, ¿verdad? Pero no es ese el caso, así que en este caso la descripción de la trayectoria sería una parábola cóncava hacia abajo. Ahora, ¿contra qué placa se impactará? Aquí ustedes podrían responder, se impacta contra la placa de abajo. Realmente no lo sabemos porque se dan cuenta ustedes que es posible que esta trayectoria impacte arriba, ¿verdad?, en su proceso de movimiento, y que al impactar arriba, pues ahí se quede. Así que lo que tenemos que asegurarnos primero, en este caso, ¿verdad?, es respecto a la altura máxima que va a alcanzar este tiro parabólico. ¿Por qué la altura máxima es importante? Porque si esa altura máxima supera a la separación de las placas o la iguala, significa que la partícula va a llegar a la parte superior. Así que en este caso voy a usar las mismas ecuaciones de proyectiles, solo que en lugar de decir menos la gravedad, voy a decir menos la carga por el campo entre las masas. Por cierto, lo más lógico sería tomar las ecuaciones en forma genérica, es decir, por ejemplo, la ecuación en X, ¿verdad?, donde yo digo X inicial más velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, y las ecuaciones de Y, donde yo digo, por ejemplo, Y final, ¿verdad?, igual a Y inicial, más velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo. Aquí en proyectiles yo digo menos la gravedad, pero de forma más genérica voy a decir más un medio, ¿verdad?, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde la aceleración ya quedamos que es negativa. Lo mismo, ¿verdad?, para las expresiones de la velocidad final en Y, donde recordemos que esto es la velocidad inicial seno de teta, ¿verdad?, menos la gravedad allá en proyectiles, pero vamos a decir aquí más la aceleración por el tiempo. Y tenemos esta otra expresión también de movimiento en proyectiles, velocidad final en Y al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado de teta, más 2 veces la aceleración por delta Y. Estas ecuaciones son válidas, jóvenes, debido, ¿verdad?, en este caso a que la aceleración es constante. Y esta ecuación es válida debido a que la aceleración en X es 0 y en Y es constante. Entonces, gracias a eso, funcionan. Si no, tendría que recurrir a la forma o a la manera fundamental, ¿verdad?, de encontrar las ecuaciones del movimiento, que es a partir de la definición de la posición como la integral de la velocidad como la integral de la aceleración y así sucesivamente. Pero no es este el caso, así que aprovechémoslo, ¿verdad?, para hacer el ejercicio de manera más rápida. Si yo le pongo valores numéricos a la aceleración, ¿verdad?, bueno, sería 0 en la dirección de Y. Y esta expresión, la carga recordemos que la conocemos, ¿verdad?
En este caso nos dice el ejercicio que es de 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, metiendo esos valores numéricos, nos da, ¿verdad?, que aproximadamente esto es 1 por 10, en este caso a la 13 metros por segundo al cuadrado. Voy a utilizar esos valores numéricos para no estar escribiendo una y otra vez la expresión de la aceleración en Y. Así que con eso voy a empezar a trabajar. Primero voy a encontrar, para responder contra quién pega, ¿verdad? Lo que me interesa a mí es encontrar la altura máxima. Recordemos que en un disparo parabólico tiene la característica, ¿verdad? En este caso asumimos un disparo simétrico, si es que lo llega a ser, pero aquí yo tengo la altura máxima. Recordemos que en la altura máxima ocurre que la velocidad en Y es igual a 0. En X no, en X es siempre velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque recuerden que en X tengo velocidad constante. Así que para encontrar la altura máxima, primero voy a encontrar una expresión para ella. Voy a utilizar la tercera ecuación porque tengo los datos correspondientes, ¿verdad? La velocidad final en Y al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, más 2 veces la aceleración, y en este caso delta Y sería justamente la altura máxima, porque Y inicial es 0, es la referencia. Vamos a decir que esto es 0, por lo que acabamos de hablar, así que nos quedaría que 0 es la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, más 2 veces la aceleración por Y máximo. Así que resulta acá un despeje muy sencillo de realizar, donde yo digo que la altura máxima sería negativo la velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la aceleración. Aquí no nos asustemos por ese negativo, porque recordemos que la aceleración es negativa, así que ahí queda resuelto el problema. Si le ponemos valores numéricos a la altura máxima, esto sería negativo 1 por 10 a la 5 metros por segundo elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de 37 grados, según lo que dice justamente el enunciado, ¿verdad? Esto dividido entre 2 veces la aceleración. La aceleración, recordemos que nos dio menos 1 por 10 a la 13 metros por segundo al cuadrado. Si introducimos esto en la calculadora, nos resulta que la altura máxima del proyectil, o del tiro parabólico en este caso, es de 1.81 por 10 a la menos 4 metros, ¿verdad? Que esto pasado a milímetros, es decir, por 10 a la menos 3, sería de 0.181 por 10 a la menos 3 metros o 0.181 milímetros. Observamos que esa distancia es menor, ¿verdad?, a los 10 milímetros que tengo aquí. Significa entonces que la partícula no va a pegar, ¿verdad? En este caso podemos concluir a partir de ese dato que no va a pegar en la plancha o en la placa de arriba, sino que pega, respondiendo a la pregunta, en la placa inferior, ¿verdad? Esto porque dibujé la placa negativa en la parte de abajo, pero realmente el ejercicio no lo dice. En este caso vamos a decir en la placa inferior, pero vamos a aclarar que la placa inferior es la placa negativa, ¿verdad? Y con eso ya respondimos la primera pregunta. Nos dice la pregunta, ¿dónde se impactará en relación con su punto de partida? Lo que nos está pidiendo acá es un alcance nada más, ¿verdad? Un alcance en X. En este caso, yo puedo utilizar la fórmula de proyectiles del alcance máximo, que ya es una fórmula generalmente conocida, o la puedo de tal forma, la puedo trabajar de tal forma en la que solamente utilice las ecuaciones fundamentales con las que empezamos el ejercicio. En este caso, ¿verdad?, lo que me piden es esta distancia que yo tengo aquí. Así que si tomo la ecuación de Y, donde digo que Y final, ¿verdad?, es Y inicial más velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, vemos que el tiro, al ser simétrico, Y final y Y inicial son 0. Al ser esto 0, el tiempo se me elimina, ¿verdad?
de tal forma que me quedaría que 0, al menos un tiempo se elimina, es la velocidad inicial seno de θ más 1/2 de la aceleración por el tiempo. Aquí si yo despejo para el tiempo, rápidamente puedo observar, ¿verdad? Que sería pues menos, porque este va a pasar al otro lado negativo, menos 2 velocidad inicial seno de θ y la aceleración pasa a dividir. ¿Okay? Así que encontrando el tiempo sería menos 2, la velocidad inicial ya dijimos 1 por 10 a la 5 metros por segundo, el seno de 37 grados y la aceleración en este caso también recordemos es negativa, por eso no nos tiene que asustar, ¿verdad? La probabilidad de que un tiempo nos dé negativo de 1 por 10 a la 13 metros por segundo al cuadrado. Así que el tiempo que le toma llegar hasta el otro extremo es redondeado 1.2 por 10 a la menos 8 segundos. Y ese tiempo justamente nos va a servir para encontrar el alcance máximo, donde yo digo que delta x, ¿verdad? Es simplemente la velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. Recordemos que aquí la fórmula dice así, x final menos x inicial más velocidad inicial coseno de θ por el ángulo, pero lo que me interesa a mí es cuánto se desplazó, así que paso x inicial, ¿verdad?, a restar. Así que delta x sería la velocidad inicial de 1 por 10 a la 5 metros por segundo por el coseno de 37 grados y el tiempo ya lo encontramos, 1.2 por 10 a la menos 8 segundos. Así que el desplazamiento que tuvo la partícula fue de redondeado 9.61 por 10 a la menos 4 metros desde el punto de lanzamiento, que en este caso sería desde el centro, ¿verdad? Porque es importante que cuando demos, en este caso, ¿verdad?, una medición, demos una referencia desde donde se está midiendo. Y también en este caso es importante porque existía la probabilidad de que la partícula se saliera de las dos placas. Entonces ahí toca hacer un análisis aparte porque ya aquí ya no hay campo eléctrico. Lo que hay aquí únicamente sería la fuerza gravitatoria. Así que en este caso no ocurre porque la placa tiene 100 milímetros de lado. Vemos que lo más que podía salir eran 50 milímetros y esto pues es bastante menos que eso. Así que no nos despreocupamos por ese problema. Como siempre, esperando que este ejercicio les sea de utilidad, nos vemos en un próximo video.